La inmortalidad es tentadora. Cerca. ¿Es posible según las leyes de la física y biología? Los telómeros son el reloj biológico de nuestra longevidad. La telomerasa puede detenerlo, permitiéndonos vivir para siempre. Esa es la gran noticia. Pero lo malo es que vimos que el cáncer usa telómeros y telomerasa para ser inmortal. Así que la pregunta es, ¿podemos aplicar eso a los humanos sin despertar los cánceres? No es ciencia ficción. Este es el futuro. Tras 70 años has estudiado la física y la ciencia en el destino humano. ¿Cómo cambiará la vida futura? Cada década progresamos más. Pronto llegaremos a la Luna y Marte. Además, la IA ayudará a curar enfermedades. Sin embargo, por primera vez, podríamos autodestruirnos con biotecnología, armas nucleares o la propia inteligencia artificial. Es como una computadora cuántica. Es tan potente que incluso la CIA teme que pueda infiltrarse en cualquier ordenador conocido. Incluyendo bancos, incluso Bitcoin. Así es. Así el capitalismo desaparecería, la sociedad se paralizaría. ¿Y sobre los robots humanoides? Consideraríamos fusionarnos con ellos para evitar una guerra civil. Estamos al borde del abismo. Un error causaría una guerra mundial. Si lo inclinas hacia el otro lado, hay comida y lujos para todos. Y de nosotros depende decidir hacia dónde irá el cuchillo. Doctor, Michio Kaku, he esperado mucho tiempo para hacerle estas preguntas a alguien. ¿De dónde crees que venimos? ¿Crees que es plausible que, de hecho, estemos viviendo en una simulación? Y entonces, ¿hay alguna evidencia cuando miramos las estrellas de que existe vida no humana allá afuera? Bien, antes que nada... Doctor, Michio Kaku. Así es. Para cualquiera que no esté al tanto de usted y de su trabajo, y se pregunte si debería escuchar lo que tiene que decir hoy, porque no conocen su trabajo, y si no han revisado los libros ni las entrevistas que usted ha realizado, ¿cómo describiría su experiencia? Y trabajamos en la teoría de cuerdas, la teoría que se le escapó a Einstein en sus últimos 30 años, la teoría del todo, la que explica el Big Bang, la formación de estrellas, galaxias, la Tierra y el origen de la vida. Soy físico y trabajo en la teoría del todo. ¿qué es la teoría del todo? Una ecuación tal vez de apenas una pulgada que nos permitirá leer la mente de Dios. Estas son palabras de Einstein. La teoría del Big Bang, la creación misma, la teoría del todo. Quiero explicar esto en términos que incluso el espectador más inexperto pueda entender. La teoría del todo es una ecuación que explica... Todo. Física. No, todo. Porque de la física surge la química, de la química surge la biología y de ahí surge nuestro universo. ¿Hablamos de gravedad y espacio? Yes. Correcto. La gravedad, la luz, la fuerza nuclear. Existen 4 fuerzas fundamentales en el universo. Está la fuerza gravitacional que nos mantiene aquí, la fuerza electromagnética que ilumina nuestro mundo y las 2 fuerzas nucleares. Queremos una teoría que explique las 4. Cuando la gente ve tus entrevistas y lee tus libros, ¿cuál crees que es exactamente la pregunta fundamental que normalmente buscan responder? ¿Qué significa esto para mí? ¿Qué es lo que significa para mí? La física del futuro, es decir, nosotros los físicos creamos el futuro. Somos quienes entendemos qué es posible, qué no es posible y qué es plausible. ¿Cómo afecta eso a la persona promedio? Y hay una parte de todos nosotros que solo intenta averiguar cómo llegamos aquí, cuál es nuestro lugar en el universo. Sí, sobre todo para quienes tienen inquietudes filosóficas o religiosas. Quieren saber qué significa todo esto, de dónde vengo y hacia dónde va el universo. Quieren saber la respuesta a las grandes preguntas, la cuestión del significado. Y eso es lo que hacemos los físicos. Y quieren saber si estamos solos en el universo. Exacto, eso es un subproducto de lo que hacemos, buscar inteligencia extraterrestre. Llevas haciendo esto por décadas. Has estudiado la naturaleza del universo y la física. ¿Hay algún malentendido fundamental que la persona promedio actualmente todavía crea? Sí, la gente piensa que la física es para cerebritos, que solo consiste en hacer ecuaciones en una pizarra y que está totalmente desconectada de la persona común. No notan que su vida, la electricidad, el magnetismo, la fuerza nuclear, la industria, todo proviene de la física. Pero muchos piensan que la física es para cerebritos, para ecuaciones en una pizarra, en una caricatura. No, está en todas partes. En las últimas 2 semanas te han pedido que hagas muchas entrevistas porque Trump ha publicado los archivos sobre ovnis.
¿sí? Antes de adentrarnos en muchos otros temas y en la física en general, probablemente deberíamos empezar por abordar esta cuestión directamente. ¿Crees que estamos solos en el universo? No, no estamos solos, ya que la galaxia tiene 100.000 millones de estrellas, de las cuales quizás el 10% tienen planetas parecidos a la Tierra o similares a ella. ¿Pero pueden visitarnos? El Saturno V tardaría 70.000 años en alcanzar la estrella más cercana. 70.000 años. Por lo tanto, una civilización que pudiera llegar a la Tierra estaría cientos o miles de años más avanzada que nosotros. Soy físico. Nosotros analizamos eso. El espacio se deforma. ¿Podría un platillo volador o una raza deformar el espacio y así poder visitarnos? Deformación del espacio. Doblar el espacio. ¿Es eso posible? La gravedad deforma el espacio siempre. Podemos doblarlo para superar la velocidad de la luz y visitar la estrella vecina. Es una incógnita. Los físicos lo estudiamos sin tener aún respuesta, pero es posible. Así que cuando estas personas dicen eso, sabes, recientemente tuve un podcast donde dos personas me explicaron que ha habido algunos casos muy inusuales, avistamientos de UAP, y usan esto como evidencia para decir que los extraterrestres existen. ¿Crees que esos avistamientos son realmente vida extraterrestre? ¿O piensas que simplemente son personas alucinando y viendo, no sé, esferas de luz y malinterpretando lo que están observando? Bueno, hay 3 tipos de observaciones. Los encuentros cercanos del primer tipo son cuando ves algo en el cielo. Primer tipo. Los encuentros cercanos del segundo tipo son cuando tienes algo tangible, un motor, un cuerpo, los restos de un UAP. Eso es del segundo tipo. Los encuentros cercanos del tercer tipo son cuando realmente los encuentras y les das la mano. Ahora, ¿dónde estamos? Estamos en los encuentros cercanos del primer tipo, donde vemos cosas flotando en el cielo, pero no sabemos qué son. No hay nada tangible. En la ciencia ficción capturamos el platillo y tenemos alienígenas en cajas. Eso es en las películas. Todavía no hemos visto un alienígena en un laboratorio. Todavía no hemos visto una nave alienígena. En otras palabras, la gente dice, vi algo. Ahora, ¿qué significa eso? Soy físico. Nosotros vamos donde van las observaciones y no tenemos observaciones que verifiquen lo que viste, excepto, por supuesto, los sensacionalistas que dicen, he visto los cuerpos. Bien, muéstranos. A partir de eso concluyo que no crees que la vida alienígena haya llegado aquí a la Tierra. Es posible. El 95% de los avistamientos se explican con leyes físicas conocidas. El 5% son o ilusiones ópticas o son evidencia de una visita. No se puede descartar, así que estoy abierto a la idea de que tal vez estén aquí. Ahora, el presidente Trump ha publicado la primera montaña de 160 encuentros con tecnología alienígena, creemos. Pero aún no hemos visto un encuentro cercano del segundo tipo. Cuando eso suceda, será un cambio radical. Cuando tengamos una pieza de hardware de un ovni, eso lo confirmaría de inmediato. Existe esa narrativa de que los gobiernos del mundo ocultan información sobre extraterrestres porque la gente no está preparada para ello. ¿Tú crees en eso? Esa es la excusa tradicional para no revelar estas cosas. Pero la otra excusa es que es una tapadera. Es una tapadera para el bombardero stealth. Es una tapadera para el hecho de que el ejército realmente experimenta con formas de transporte aerodinámicamente novedosas. Y entonces, por eso el ejército oculta esto y de hecho miente al respecto de todo esto. Pero ahora se está filtrando. El Congreso y el presidente de EEU exigen desclasificar estos avistamientos. Ahora los físicos los analizamos para verificar su veracidad. ¿Hay alguna evidencia cuando miramos las estrellas de que existe vida no humana allá afuera? ¿Hay algo que hayas visto? Cuando observas otros planetas y cómo funcionan, ¿hay algo que sugiera que podría haber un tipo de vida diferente allí? Oh, sí, pero aún no hay evidencia tangible de ello. Dame un ejemplo. Echa un vistazo a Alpha Centauri, el sistema estelar más cercano a la Tierra. ¿Qué tan lejos está? 4 años y medio luz. Y si miras el sistema de Alpha Centauri, el sistema más cercano a la Tierra, tienes estrellas rojas que podrían tener vida en ellas. No estamos seguros. No son demasiado calientes ni grandes, lo que dificultaría la vida. Pero el punto es que la Vía Láctea, nuestro vecindario, tiene 100.000 millones de estrellas y la probabilidad de vida allí es casi del 100%. ¿Pueden ellos llegar hasta nosotros? Es decir, ¿es posible distorsionar el espacio para romper la barrera de la luz y viajar a través de la galaxia y visitar la Tierra? ¿Y dijiste que eso era teóricamente posible? Teóricamente es posible, sí, pero se requiere energía, cantidades masivas. Las leyes físicas permiten distorsiones espaciales. ¿Has visto distorsiones en Star Trek? Pero ¿de dónde sacó Star Trek eso? Bien
viene de la física. También te escuché contar, creo que fue a Joe Rogan, estabas contando la historia de una estrella en particular que reduce su intensidad en un 20%. Sí, hay una estrella que oscila. ¿Qué significa eso? Baja alrededor de un 20%. Entonces, Está disminuyendo lentamente su luz producción. en un 20%. Bien. ¿Con qué frecuencia? No tienes que esperar siglos. Es cuestión de meses o años. Una estrella que se contrae suele reducir su emisión de luz un 20%. Sí, lo cual es muy inusual. Es el único que hemos visto hasta ahora. ¿Tú? Mencionaste la teoría de que una civilización pudo construir algo alrededor de esa estrella. Sí, es una teoría. Una civilización avanzada necesitaría mucha energía. La forma más fácil de obtenerla es envolviendo su estrella con una estructura que absorbería casi toda su energía. Eso salió en un episodio de Star Trek. ¿Conocen a una estrella? Está totalmente recubierto por una carcasa metálica. Los extraterrestres lo abandonaron hace siglos. Pero ya sabes, no se puede descartar. Teóricamente, una civilización avanzada lo rodearía de una esfera metálica captando su energía. Sí. Y eso explicaría por qué estamos observando una reducción del 20% en la emisión total de luz. No, creen que probablemente se trate de un globo en órbita que eclipsa a la estrella madre. En lugar de envolver a la estrella madre, simplemente la rodea y la eclipsa. Entonces sería una gran pelota girando en círculos. Estrella. Ya. Y eso provocaría una disminución en la intensidad de la luz. Hasta donde lo vemos. Por lo visto, sí. Porque esta esfera pasa a veces ante... Ella. Así es, exactamente. ¿Por qué no podría ser simplemente un planeta? Los planetas son pequeños. Júpiter mide solo el 1% del Sol. Por eso la luz bajaría un 1 o 2% si éste pasara frente al Sol. Ah, ya te entiendo. Así que esto es mucho más grande. Es enorme. Usted ha llegado a escribir diversos libros sobre los vastos misterios del universo y las leyes fundamentales de la física y absolutamente todo lo que existe entre ambos. He esperado mucho tiempo para hacerle esta pregunta a alguien y es una pregunta muy amplia y la pregunta es ¿de dónde crees que venimos? ¿De dónde crees que vino la vida? ¿De dónde crees que vino este universo? Bueno, el universo surgió del Big Bang. La pregunta es ¿de dónde vino el Big Bang, verdad? Bien, entonces ¿qué es el Big Bang? El Big Bang es una inmensa explosión cósmica que tuvo lugar hace unos 14,000 millones de años y que creó el universo en expansión. ¿Cómo sabemos que eso ocurrió? Porque tenemos evidencia de esta expansión que ocurrió, ya sabes, hace unos 14,000 millones de años. Vemos que las estrellas se alejan de nosotros. Piensa en un gran globo con puntos de luz y el globo se está expandiendo y las estrellas se alejan unas de otras. Eso es lo que vemos hoy. No se están acercando entre sí. Las estrellas se alejan entre sí como si el espacio se expandiera. Esto apoya la teoría del Big Bang. El universo se expande en vez de contraerse. ¿Expandirse hacia qué? Hiperespacio. ¿Qué es eso? Vivimos en un universo cuatridimensional con 3 dimensiones de espacio, una dimensión del tiempo. El universo tiene 4 dimensiones. Según la teoría de cuerdas, habría 11 dimensiones. ¿La teoría de cuerdas es algo que se te ocurrió a ti? Se les ocurrió la teoría de campos de cuerdas, una rama de la teoría de cuerdas. ¿Y qué es la teoría de cuerdas? La teoría de cuerdas nos dice ¿qué es realmente un protón? ¿Qué es un electrón? No son más que vibraciones de una cuerda. Así que desde lejos esto parece una partícula puntual. A cierta distancia esto es un electrón. Pero si pudieras ampliar eso, veríamos que en realidad no es un punto en absoluto. En realidad es una cuerda vibrante y cada vibración corresponde a un nodo. Así que esto sería un protón, esto sería un electrón, esto sería un neutrón, esto sería un neutrino. Por eso tenemos tantas partículas subatómicas. Bien, entonces, para simplificar esto de una manera que yo entienda, estás diciendo que en la capa más básica las partículas son iguales, pero son simplemente cuerdas que básicamente vibran de manera diferente. Así es. Y eso sería como la materia fundamental de todo. Así es. Todo es básicamente una cuerda vibrante. Así que cuando la cuerda vibra en esta dirección, la llamamos electrón. Si vibra de esta manera, la llamamos protón. ¿Por qué tenemos tantas partículas subatómicas? ¿Cuántas hay? Cientos. Vimos cientos de partículas subatómicas. ¿Sería la naturaleza tan compleja para crear un universo a nivel fundamental basado en cientos de cuerdas vibrando en distintas direcciones? En realidad es solo una cuerda que puede vibrar en diferentes modos. Cada modo se denomina partícula. ¿Por qué tiene que ser una cadena de texto? No sabemos por qué es así. Yo, como físico, busco entender cómo son
las cosas en realidad. Eso explicaría por qué hay tantas partículas. Antes creíamos que había un electrón, un protón y un neutrón. Eso es todo. Período. No, hemos visto mesones pastel. Vimos partículas lambda, omega y cientos más. ¿Por qué construir estos aceleradores? Cerca de Chicago y Ginebra, grandes aceleradores de partículas hacen estallar los átomos. ¿Por qué? Porque entonces, a partir de los restos, empezamos a descifrar esas vibraciones, nuestras partículas. Podemos clasificarlos, podemos ponerles nombres, dándonos una teoría del todo. Tenemos el llamado modelo estándar, que explica las partículas subatómicas excepto la gravedad. Creamos estas partículas colisionando sus átomos. ¿Cuáles son esas grandes máquinas aceleradoras que chocan átomos en la ciudad de Ginebra? Sí, veamos. Es el gran colisionador de hadrones. Pero ahora vemos que hay otra octava, otra capa más allá de lo que éste detecta, la materia oscura. Esta es materia invisible que rodea nuestra galaxia y no sabemos qué es. Un Nobel espera a quien logre descubrir qué es la materia oscura. Es materia invisible que rodea la Vía Láctea. Creemos, aunque no esté probado, que es solo la siguiente octava. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con octava? ¿Vibración? En otras palabras, esta sería la vibración más baja, que corresponde a un electrón. Existen otras vibraciones mayores, propias de una octava superior. ¿Cómo sabemos que está ahí si es invisible? Al calcular y observar la vibración de una cuerda, se ve que las vibraciones más altas son invisibles, o sea, no interactúan con la luz. Sabemos que esto interactúa con la luz antes de que podamos verlo, pero estas son las vibraciones más bajas. Las más altas son invisibles y por eso creemos que son materia oscura. Esto nos devuelve a la pregunta inicial, el Big Bang. Se cree en el Big Bang porque observamos que el universo se expande constantemente. Entonces, si retrocedemos en el tiempo, en algún momento específico hubo un punto de origen central donde ocurrió una explosión si retrocedes el tiempo. En otras palabras, surge entonces la pregunta, ¿qué causó el Big Bang? Bien, no lo sabemos, pero existen teorías. La teoría de cuerdas es una teoría anterior incluso al Big Bang. Es una teoría del todo. En cierto sentido, el término Big Bang es inexacto, pues oculta nuestra ignorancia. No sabemos qué causó el ruido. Teoría de cuerdas. No hubo explosión. Colapsó al retroceder en el tiempo. Se derrumbó algo muy pequeño y luego se expandió. Rebotó. Ok. Por eso pensamos que podría haber un baño de burbujas de universos. Como un baño de burbujas de universos. Nuestro universo es como una burbuja en expansión, según la teoría del Big Bang, que encaja con los datos. Pero creemos que existen otras burbujas. La teoría de cuerdas afirma que no vivimos solo en 4 dimensiones, sino en un mundo de 11 dimensiones. Estas otras dimensiones no las podemos ver, pero creemos que el universo coexiste con otros universos. Hay un baño de burbujas. Imagina burbujas de jabón flotando en el vacío. ¿Y las canicas? Entonces dime, cuando te refieres a las burbujas, ¿quieres decir algo así como esto? Bien, bueno, dame el grande. Todos. Está bien. Bueno, digamos que este es el Sol. Sí. Y estos son planetas, asteroides, lo que sea, y están girando alrededor del Sol. ¿Por qué? ¿Por qué giran alrededor del Sol así? ¿De acuerdo? Es porque esto ejerce una fuerza gravitacional que está atrayendo estas cosas hacia el Sol. La Tierra es solo una. Los asteroides no son ninguno de los otros. Saturno, Júpiter, no son más que planetas girando alrededor de la estrella madre. Entonces la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? Es porque el Sol está deformando el espacio a su alrededor. Está creando una depresión poco profunda. El espacio no es plano. Este es el logro de Einstein. Vas en esta dirección, parece plano. Vas en esta dirección, todo parece ser plano, ¿verdad? Pero no, la Tierra, por ejemplo, es redonda, pero parece plana, aunque no lo es. El universo parece plano, pero no lo es. Está curvado. Por eso los planetas giran alrededor de la estrella madre, porque la gravedad, gracias, es el subproducto de la deformación del espacio y por eso estamos sentados en esta silla ahora mismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos flotando en el espacio exterior? La Tierra está girando, ¿verdad? Si la Tierra está girando, deberíamos salir disparados al espacio exterior. ¿Por qué aquí? Gravedad. Sí, pero ¿qué es la gravedad entonces? Eso es solo una palabra. ¿Verdad? Solo porque la masa de la Tierra es mucho mayor que la nuestra nos atrae. Bien, pero ¿por qué nos atrae? Einstein dice que la razón por la que la Tierra nos atrae
es porque la Tierra deforma el espacio a nuestro alrededor y nos empuja hacia el suelo. Por eso el sistema solar funciona como lo hace, porque el Sol atrae a los planetas y los obliga a moverse en una línea curva, porque es el espacio curvado lo que hace que se muevan de esa manera. Y volviendo a lo que decías sobre la idea del baño de burbujas. Cierto. Entonces la pregunta es, ¿hay otras estrellas? Sí. ¿Hay otras galaxias? Hay billones de planetas fuera. Creemos que el universo está curvado. No somos más que habitantes de la superficie de esta gigantesca burbuja. Ahora estamos diciendo que tal vez haya otras burbujas allá afuera. Un multiverso de universos paralelos. De hecho, la palabra multiverso ya ha entrado en la literatura. Ahora los cómics mencionan el multiverso, Spider-Man y cosas así. Es parte del lenguaje coloquial, del habla cotidiana, que creamos en universos paralelos. Estos universos paralelos surgen de la física. Y la otra cosa que proviene de la física son los agujeros negros. Así es. Si esta estrella masiva se vuelve tan densa que su gravedad es tan inmensa, tanto que atrae a todo el conjunto de esta manera, entonces eso sería un agujero negro. Y ahora creemos eso. En el centro de casi todas las galaxias que vemos, y hay billones de galaxias, pensamos que en el centro de estas galaxias hay un agujero negro. Incluso en nuestra Vía Láctea. Incluso en nuestra galaxia es así. Si miras hacia Sagitario, allí hay un agujero negro. Así que esta noche busca la constelación de Sagitario. Hay un agujero negro en nuestro propio patio trasero, junto a la galaxia Vía Láctea. Así que, ¿cómo llegó ahí? Creemos que es un remanente del Big Bang. Tras la explosión, cúmulos de materia comenzaron a agruparse, dando origen a las galaxias y planetas. La condensación de esta materia expulsada por el Big Bang formó los sistemas solares y así nacieron los planetas. Así que si uso esto como ejemplo, ocurrió el Big Bang y todas las piezas volaron por todas partes. Y luego, debido a la gravedad, las piezas se juntaron y se volvieron tan grandes, con tanta masa, que colapsaron hacia adentro. No estamos seguros exactamente de qué vino primero, si la galaxia o el agujero negro, pero supongamos por el momento que el agujero negro fue primero. El gas se concentró en una pequeña zona llamada agujero negro y luego atrajo el resto de estrellas y galaxias a su alrededor para crear la Vía Láctea. No es seguro, pero es una posibilidad de su origen. Esto surgió de la explosión que creó el universo hace unos 14.000 millones de años. ¿Estoy en lo correcto al pensar que los agujeros negros son áreas de materia extremadamente densa y que si te acercaras a uno, todo lo que se acerca es absorbido? Así es, y nunca puedes salir de nuevo. Si esto es un agujero negro, hay un anillo o una esfera que lo rodea, un punto de no retorno. Te acercas al agujero negro y atraviesas este anillo y luego entras en el agujero negro para nunca ser visto de nuevo. Es un punto de no retorno. ¿Cómo lo sabemos? Nunca lo hemos visto, pero podemos calcular la velocidad de escape. O sea, si quieres salir de la Tierra, ¿qué velocidad necesitas para escapar? 7 millas por segundo. Los astronautas viajan a 7 millas por segundo hacia la Luna. Eso es la velocidad de escape. Todo objeto con gravedad tiene una velocidad de escape. Para la Tierra es de 7 millas por segundo. ¿Y cuál es la velocidad de escape de un agujero negro? Es la velocidad de la luz. Por eso, si atraviesas el horizonte de eventos de un agujero negro, nunca sales, porque de lo contrario tendrías que ir más rápido que la velocidad de la luz, lo cual no es posible. Así que entras pero nunca sales. Por eso se llaman agujeros negros. ¿Qué hay ahí dentro? Si lo supieras, ganarías un premio Nobel. Esta zona tiene mucha masa en su interior. Está absorbiendo cosas hacia adentro. Así que se supone que hay mucho ahí. Pero es diminuto, ¿verdad? ¿Los agujeros negros son diminutos? No sé su tamaño. Creemos que en el centro mismo podría ser muy pequeño. No sabemos. Nadie ha ido jamás. Si cruzas el horizonte de sucesos, no regresas. ¿Qué piensa la gente que hay dentro de un agujero negro? Porque yo pienso que es solo una zona en el espacio que se ve negra cuando la miras y puede absorber planetas, cualquier cosa. Si tuviera que adivinar, diría que es una entrada, quizás sea una puerta de acceso a otro universo. Pensamos, por ejemplo, que si tengo un espacio deformado y caes en ese espacio deformado, si la deformación es lo suficientemente poderosa, puede que salgas de nuevo en el otro lado, así que puede haber otro universo al otro lado de un agujero negro. No estamos seguros, por supuesto. Si quieres ir a Alpha Centauri con un cohete Saturno V, tomaría 70.000 años llegar a la estrella más cercana con nuestro cohete más potente. Muy poco práctico. Necesitas un atajo. Y ese es el portal llamado agujero de gusano, que es muy similar a un agujero negro. Un poco diferente, pero
pero muy similar. ¿Cuánto tiempo llevas estudiando física en el universo? Desde que tenía 8 años he estado estudiando el universo. ¿71 años? Sí, cuando tenía 8 años, un gran científico acababa de morir. Estaba en todos los periódicos y el periódico decía que había fallado en su último intento de crear una teoría del todo. Así que me fascinó esta idea, que este hombre estaba intentando encontrar la teoría final. Hablas sobre Einstein. Más tarde supe que se llamaba Albert Einstein. En ese momento pensé, eso es para mí. A eso quiero dedicarme. Quiero ser parte de este gran viaje para completar el sueño de Einstein, de una teoría del todo. Y eso es a lo que me dedico. Trabajo con las ecuaciones de Einstein. Así que durante 71 años has estado tratando de entender el universo y crear esta teoría del todo. En ese tiempo, ¿cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre Dios? Sí, la gran mayoría de los miembros de mi familia eran budistas, que eran originarios de Japón, pero mi padre era cristiano y me puso en la escuela dominical. Así que tuve el beneficio de estas dos religiones durante toda mi infancia. Ahora soy físico y los físicos son, entre comillas, agnósticos. No toman una postura, simplemente van a donde la física los lleva, a áreas que pueden ser desagradables, misteriosas, lo que sea. Vas a donde va la evidencia y eso es lo que soy hoy. En otras palabras, tenemos las leyes de la física. Con la teoría de cuerdas llegamos al Big Bang e incluso antes de la creación del universo. Pero cabe preguntarse de dónde viene esta teoría. En ese punto, ahí es donde nuestra ignorancia domina. Simplemente no lo sabemos. ¿Y qué hay de la teoría de la simulación? ¿Crees que es plausible que de hecho estemos viviendo en una simulación? Yo diría que probablemente la respuesta es no. Probablemente no. Así es. La teoría de la simulación básicamente dice que el universo es un espectáculo de marionetas y que hay un guión. Estamos viviendo ese guión porque alguien está moviendo nuestros hilos. Primero, eso viola la teoría cuántica. Se basa en probabilidades. Probabilidades de que esté sentado aquí hoy o que algún día viaje al espacio. Podemos calcular probabilidades de eventos atómicos y químicos con gran precisión, pero la simulación no funciona así. La teoría, que fue propuesta por el filósofo Nick Bostrom, dice que hay 3 posibilidades, lógicamente. O bien, número 1, que las civilizaciones similares a la humana siempre se destruyen a sí mismas antes de llegar al punto en que pueden hacer simulaciones avanzadas e hiperrealistas. Y si piensas en cosas como la realidad virtual o los videojuegos y los imaginas en un espectro, si mejoran solo un 1% cada año, en algún momento serán indistinguibles de esta realidad que estamos experimentando ahora. Así que, teoría 1, nos aniquilamos antes de lograr simulaciones hiperrealistas. La teoría número 2 es que existen civilizaciones avanzadas, pero no tienen ningún interés en simular a sus antepasados. La tercera teoría es que somos una simulación. Las civilizaciones sobreviven y ejecutan millones de simulaciones. Habría millones de universos falsos y solo uno sería la realidad base. Es matemáticamente muy probable que vivamos en una de esas simulaciones y no en la realidad base. Bueno, mi punto de vista personal es que hay una opción 4 que no mencionas y la opción 4 es que no existe ninguna simulación, que toda esta charla no es más que cuentos de hadas que les contamos a nuestros hijos para asombrarlos sobre el universo. Pero verás, el universo se basa en probabilidades. Probabilidades de que el uranio se dispare, por ejemplo, lo que nos da armas nucleares. Probabilidad de que el hidrógeno pueda fusionarse y eso nos da las estrellas. Así que el universo se basa en probabilidades, no en simulaciones.